Entonces, como les comentaba, estos son los apartados que vamos a considerar en ese apartado de la declaración. Voy a regresar nuevamente al menú principal. Aquí, como no tenemos este tipo de datos, si ustedes observan menú principal y no me deja avanzar, sencillamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente presentación provisional. Observen, aquí está mi declaración previamente. Ingreso nuevamente. Listo, entonces, misma mecánica, ISR personas físicas. Únicamente le damos clic a este concepto y nuevamente nos permite verificar todos los datos que acabamos de colocar. Entonces, si tus ingresos no fueron obtenidos en copropiedad o sociedad conyugal, únicamente la opción que le voy a colocar es no. Y nuevamente, menú principal. Si ustedes observan, aquí, como ya le puse que sí, ya no me permite decirle no. Forzosamente, nuevamente me pide ese dato adicional. Es decir, o sea, aquí, por decirle sí, ya me voy a obligar a qué, a colocarle ese dato. Entonces, una vez que ya me aparece no, nuevamente lo guardo, actualizo la información y ahora sí, menú principal. Entonces, impuesto al valor agregado. En el caso de la terminación del impuesto al valor agregado, misma mecánica. Mis ingresos que efectivamente fueron cobrados en el periodo. Si se dan cuenta, en ningún momento nosotros tenemos que hacer la presentación de IVA de manera anual, porque sencillamente, mes por mes, con respecto al IVA, es un impuesto definitivo, es un impuesto donde tengo a cargo o donde tengo a favor. Entonces, esa es la gran diferencia entre esos dos impuestos. ISR provisional a cuenta del anual e IVA, un impuesto de manera definitivo mes por mes. Entonces, en el caso de tener sus propias actividades, su propio ingreso, tienen que clasificar que es tasa 16, tasa 0, tasa exenta y las no objeto de impuesto. Un ejemplo azul, tenemos una persona física que su actividad es vender flores, es decir, tiene una florería. Entonces, azul, cuando vendes esas flores, son tasa 0 o graban a tasa 16. No estoy muy segura, pero creo yo que estás a cero. Ok, Bueno, también dependiendo de cómo sea. Si es, siento que si ya es en el sentido de que es un servicio, eh, el llevarlo, traerlo o a ponerle otra cosa, yo siento que sería como ya tasa 16. Y si es realmente nada más, pues en sí vender flores, no, pero no sé, no estoy segura. muy bien. En este caso tenemos que identificar lo siguiente. De acuerdo a esa actividad, en esa actividad en flores, al momento de vender ese tipo de producto, graban a tasa 0. ¿Qué significa? Porque realmente el cortar una flor
no tiene una modificación adicional. Un claro ejemplo, cuando ustedes van al súper y compran productos de la canasta básica, ¿qué va a suceder? Que si observan su ticket, son productos que están grabados a tasa cero. Ahora más sin en cambio, cuando van a un restaurante y compran el mismo producto, si observas azul, ya está grabado a tasa 16. Pero ¿por qué esa gran diferencia de tasa cero a tasa 16? Tasa cero súper y tasa 16 un restaurante. ¿Por qué azul? Porque sencillamente el restaurante ya le hizo una modificación, ya hizo un proceso de preparación del producto, por el cual ahora ya es un producto que va a grabar a tasa 16. ¿Queda claro ese ejemplo? Sí, profe, bueno, supongo que es también como los que, no se cultivan y que pues obviamente el tomate o la fruta o la verdura no tiene, o sea, no tiene tasa 16, pero ya cuando es procesado, llevado a la tienda, lo meten en lata, o sea, como un proceso, otro tipo de proceso, es cuando se supone que por eso tiene esa tasa 16, porque ya pasó como quien dice por otras manos, Ujú. no viene natural, sino ya en un proceso. Es correcto, Azul. Entonces, en el caso de la actividad de florería, pues nos damos cuenta que al momento de vender este tipo de producto, las flores normalmente pues están grabadas a tasa cero. Pero ¿qué va a pasar en el momento de que esta misma persona pues venda arreglos florales? ¿Qué significa? Que ya está metiendo otro material, materiales adicionales, y que por ende, al momento de vender, aunque sean flores, por el simple hecho del proceso, ya va a tener actividad tasa 16. Entonces, si se dan cuenta, la autoridad nos pide establecer para efectos de IVA cuáles son lo que es actividad 16, cero, exenta y las que no son objeto de impuesto. Muy bien. Y nos pregunta Alejandra, ¿y si vendes ropa, en este caso, si graba a tasa 16? ¿Por qué? Porque sencillamente si ustedes han visto lo que es prácticamente en la ropa, cuando vamos a todas las tiendas y pidan su comprobante, en este caso su factura, ustedes observan la ropa totalmente grabada a tasa 16. Muy bien. Y aquí, Mar, algo muy importante, actividades no objetas de impuesto. Hemos visto este concepto, ¿en dónde lo hemos visto? Al momento de elaborar una factura. Me establece sí objeto de impuesto, no objeto de impuesto. Mar, específicamente a qué se refiere este concepto. Actividades no objetas de impuesto. Eh, ¿Será aquellas que no se realizan en periodo o en territorio nacional? Perfecto, muy bien, ese correcto, Mar. Es decir, que voy a tener ingresos. ¿Qué significa? Que yo también puedo exportar a otros países, puedo vender mi producto, mi mercancía a otro país. ¿Y qué va a significar? Que sí obtengo un ingreso, pero ¿qué creen? Como se vende a otro país y ese país tiene sus propias fiscalizaciones distintas, tasas de impuestos distintas, ¿qué creen? No voy a encontrar IVA. ¿Por qué? Porque al momento de venderle a quién, a un extranjero, él no me va a pagar IVA, ¿o sí más? No, no pagaría. Entonces, si nos damos cuenta, no sería ni tasa 16, ni cero, ni exenta. Sencillamente es que no son objeto de impuesto. Y si caemos en ese supuesto, es aquí donde voy a colocar cuál es el monto del ingreso no objeto de impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí, en el caso de la actividad de tasa 16 de este cliente o de esta persona, tiene que ser la misma que acabo de colocar en ISR. ¿Por qué?
Porque para IVA son actos o actividades y para ISR es el ingreso. Y, en otras palabras, es el ingreso que obtuviste en el periodo. Entonces, como en el caso de esta persona, ese ingreso graba 16, lo coloco en este apartado. Lo mismo que había colocado en ISR. Entonces, en esos apartados, en el caso de IVA, tengo que especificar mi tipo de ingreso. ¿Duda o pregunta adicional? Profe, yo, una pregunta. En cuestión a las cuotas 15, tengo esta duda, ¿es cero o es exento? Nuevamente, Mar, ahí te escucho un poco lejos. En cuestión a las cuotas 15, ¿es tasa cero o es exenta? Cuotas IN, si es tasa cero o si es tasa exenta. ¿Por qué consideras esto como una deducción objeto de impuesto, Mar? Es que bueno, viendo las cédulas, veo yo que no es objeto de impuesto o no lo refleja. Entonces, tenía esa duda si era cero o era exenta. Ok, Mar. Mar, la respuesta es de esta forma. Si nos damos cuenta, tanto IMSS, las cuotas, lo que es IVA, ambos son contribuciones. Y más a fondo son impuestos con tasas distintas. Entonces, si te das cuenta, Mar, aquí yo no puedo combinar IMSS con Infonavit. Es decir, al IMSS calcularle un porcentaje de IVA. ¿Por qué? Porque al final del día ambos son contribuciones que tengo que pagar y en ningún momento se relacionan. Ahí quedó claro, Mar. Ok, sí, profe. Y aquí, Mar, en el caso de actividades donde me pide colocar 16.0 o exenta o en objeto de impuesto, aquí, Mar, lo que voy a colocar es el dinero que me ingresa. Es decir, es el dinero que obtengo por mi actividad. Y es aquí donde lo desgloso. Y en el caso que nos comentas, si te das cuenta, para las actividades pagadas, donde únicamente me pide IVA acreditable del periodo. ¿Qué crees aquí, Mar? Si te das cuenta, en el caso de mis gastos, que igual tengo que hacer la clasificación 16, 0 exenta o en objetos de impuesto, ¿sabes qué? Aquí en este apartado es donde voy a colocar esta información global. No me pide más, solamente me pone IVA acreditable del periodo. No me pide 16, 0, exenta. Nada más el IVA al que tengo derecho a acreditarme en este periodo. Muy bien, ¿duda o pregunta adicional? Muy bien. Entonces, ustedes observan aquí mucho hincapié en la clasificación de esta información. ¿Por qué? Porque esto también deriva de nuestros papeles de trabajo. Es decir, una vez que tengo ISR y que los vamos a seguir terminando, tengo que hacer también un papel de trabajo que es el IVA. ¿Por qué? Porque como establecimos, IVA es un impuesto definitivo. Entonces, misma mecánica, colocamos en ese apartado actividades grabadas. Aquí está la clave. Grabadas son mis ingresos. A tasa 16, tasa 0, exentas y no objeto de impuesto. Entonces, lo mismo que el papel del trabajo que estamos observando en lo que es la determinación del impuesto, misma mecánica. En mis papeles de trabajo, si en enero obtuve ingresos de
193.20, ¿qué significa? En IVA, la misma cantidad. Actividades grabadas por los cuales se generó un impuesto ¿de qué? Del 16%. Observen, de impuesto 2.750.91. Si tenemos 0, si es exenta, solamente integro lo que es el tipo de ingreso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a colocar un concepto, IVA trasladado cobrado. ¿Por qué IVA trasladado cobrado? Porque sencillamente el dinero que voy a recibir del cliente, ¿por qué? Porque estoy vendiendo un producto o un servicio, lo tengo que trasladar. Entonces, en contabilidad soy más específico. Es un impuesto trasladado cobrado. ¿Por qué? Porque si me regreso al papel de trabajo de IVA, observen, IVA cobrado del periodo a la tasa del 16%. Es decir, que aunque yo haya hecho la clasificación de mis ingresos, lo que tengo que determinar es el IVA cobrado a tasa 16 y si estamos en zona frontera norte, lo que es el 8%. Entonces, sencillamente, hacemos lo siguiente, traigo lo que es el valor del IVA cobrado. Ahora, nos regresamos al papel de trabajo y observen, IVA acreditable del periodo. Traigo una interrogación. IVA acreditable es el monto de tus compras realizadas, incluso las incluidas en la región fronteriza norte. Observen, aquí es muy global. Misma mecánica, que es lo que voy a colocar, actividades pagadas. Misma mecánica. 16, 0, exenta y no objeto de impuesto. Más, por ejemplo, ya vimos que en actividades grabadas, no objetos de impuesto es lo que puedo vender. Ahora, en mis deducciones, compras o gastos, ¿cuáles serían las no objeto de impuesto? Deducciones no objeto de impuesto. Ah, no sé, creo que ahí. ¿Los donativos pudieran ser? Posiblemente, Mar. Posiblemente, pero aquí lo sacamos porque no sería directamente de la actividad. En este caso, Mar, si nos damos cuenta, en actividades grabadas, no objeto de impuesto, hablamos de que tú vendiste mercancía fuera del país. Tú tienes un ingreso fuera del país, por lo cual queda fuera del objeto de impuesto. Ahora sucede lo mismo con actividades pagadas. Mar, tú importas mercancía de otro país. Mar, cuando tú le pagas a un proveedor extranjero, ¿se genera IVA? No, cuando trabajamos con proveedores extranjeros, no. Exacto, Mar, es decir, cuando tú le vendes al extranjero y él te paga, no paga IVA. Ahora al revés, cuando tú le pagas, tampoco pagas IVA. ¿Por qué? Porque allá él va a manejar sus propios impuestos. Acá, en ambos casos, tanto grabados como pagados, no objeto de impuesto. ¿Estamos de acuerdo, Mar? Sí, sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, es aquí donde yo empiezo a hacer esa clasificación. ¿Pero qué creen? En mis actividades pagadas, si nos encontramos en la zona frontera norte, misma mecánica, tengo que establecer cuáles son aquellos gastos que tienen el subsidio al 50% y por lo cual voy a generar un IVA traslado cobrado
o acreditable a tasa 8%. Es decir, que en mis actividades pagadas, de igual manera, tengo que analizar, ¿sabes qué? 10,000 pesos, de los cuales voy a determinar IVA al 16%, lo multiplicamos al 16%, y también tengo que desglosar qué es lo que está tasa 0, tasa 8 y exento. Y si ustedes observan, esto no viene aquí. IVA acreditable del periodo, solamente colócame el número. Dime cuál es el número de tu IVA acreditable del periodo. No me pide más, no me pide mayor información. Ahora, en el caso de IVA retenido, observen, tampoco me pide mayor información, más sin en cambio, yo en mi papel de trabajo voy a tener IVA retenido y que tanto IVA como ISR retenido puedo tener una cédula que en esa cédula voy a identificar RFC, razón social, la base, es decir, cuál es el ingreso por el cual se determinó IVA retenido y ISR retenido. ¿Por qué? Porque de igual manera, ustedes van a observar que en la declaración anual, con respecto a la retención de ISR, me pide desglosar estos datos. ¿Quiénes las personas, quiénes o quiénes personas me retuvieron impuestos sobre la renta e IVA en el ejercicio? Entonces, si nos damos cuenta, un ejemplo del IVA retenido de la actividad grabada, ¿por qué? Porque de ahí se desprende, multiplicado por 10,667%, 1833,95, y hacemos lo siguiente: tasa 16 cobrado menos tasa 16 pagado menos la retención de IVA. Observen que en este caso, en su primer momento, al SAT tengo que pagarle 2,750 menos los 2,600. Se entiende que ya hay un pago todavía que realizar por la cantidad de 1,150. Pero ojo, yo tengo retenciones que me realizó la empresa. ¿Por qué cantidad? 1,833. Ahora, si ustedes observan esta cantidad negativa, ¿qué significa? Que es un saldo a favor. ¿Y ahora qué creen? Este saldo a favor sí lo puedo solicitar en el mes en que se trate. ¿Por qué? Porque es un pago definitivo. Entonces, si nos damos cuenta, una persona física con servicio profesional le conviene prestar su servicio a una persona moral, porque sencillamente, como la hace retenciones, ¿qué creen? Estas retenciones juegan el papel de acreditamiento. En otras palabras, la disminución del impuesto. Entonces, ustedes pueden observar, aquí colocamos saldo a favor, o entre paréntesis, a cargo. Y que nosotros podemos tener una cédula en donde originemos estos saldos a favor de IVA. ¿Por qué? Y esto sí tomen anotación. En impuesto sobre la renta es la famosa compensación. Ahora, en IVA lo vamos a llamar acreditamiento. En ambos escenarios tienen la función de que no pagar el impuesto actual. En ISR, si tengo saldo a favor de un ejercicio anterior, puedo compensarlo contra el actual. En IVA, ¿qué va a suceder? Tengo un acreditamiento. Puedo acreditarme saldos de periodos anteriores. Muy bien. ¿Duda o pregunta hasta el momento? ¿Puede volver a repetir lo último, por favor? Muy bien.
En el caso de tener saldos a favor tanto de IVA como de ISR, en grandes rasgos, en ISR, cuando yo quiera hacer uso de ese saldo a favor para otro impuesto, lo voy a clasificar como compensación. Y cuando tenga saldo a favor de IVA y lo quiero aplicar en un pago futuro, lo vamos a clasificar como acreditamiento. Sí, sí quedó claro, Alejandra. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Recuerden que a partir del año 2019 dejó de existir la famosa compensación universal. Azul, ¿recuerdas qué es la compensación universal? Ah, creo que es cuando, bueno, creo que es cuando, por ejemplo, yo le quedo de ver a otro contribuyente y como quedamos como tipo a mano, que le enteramos al SAT que, bueno, en el sentido de yo tenía de algunas como facturas de tipo pago que quedaba de ver tanta cantidad y se ponía que esa como compensación, o sea, como de ya no me la va a cobrar, pero aquí se está señalando, Ok, bueno, ese pero es no por sé si un... sea así. Bueno, en ese caso, Azul, está bien por el tema de las facturas cuando existe una deuda entre deudor o acreedor. Es una forma de pago, la compensación o la condonación, pero para efectos de impuestos, antes de que entrara el gobierno actual, tenemos el famoso compensación universal. Es decir, que la famosa compensación universal es, tienes un saldo a favor de IVA. Un ejemplo, 10,000 pesos. Entonces, y tú tenías un saldo a pagar de ISR de 8,000 pesos. Entonces, ¿cómo consistía la famosa compensación universal? Sabes que SAT, tengo 10,000 de IVA a favor, los voy a utilizar para pagarte los 8,000 de ISR. Y de esa forma ya queda compensada los impuestos. Podía compensar uno contra otro, es decir, ISR contra IVA o viceversa. Pero hoy en día, a partir de 2019, ya solo es ISR con ISR e IVA con IVA. Es por eso que ISR es la compensación e IVA es el acreditamiento uno con uno del mismo impuesto. ¿Sí quedó claro este apartado? Sí, Entonces, recuerden que actualmente con este gobierno dejó de existir esta compensación universal. Es por eso que hacemos hincapié que al momento de la determinación de saldos a favores, qué es la compensación y qué es el acreditamiento. Recuerden que si tienen saldo a favor, primer vía, solicitarlo en efectivo. Más sin en cambio, no lo solicitan en efectivo. Ustedes me dicen, ¿saben qué? Lo podemos compensar, lo podemos acreditar. No hay tema alguno. Vamos a elaborar un papel de trabajo en donde tipo de declaración, número de operación y en este caso la fecha de presentación. ¿Por qué? Porque cuando coloquemos estos datos, la autoridad me establece decirle de dónde obtuve ese saldo a favor, de qué periodo, de qué ejercicio, de qué tipo, número de operación y al mismo tiempo su fecha de presentación. ¿Para qué? Para hacer la famosa compensación o el famoso acreditamiento de impuesto. Que esto es muy importante cuando quieren compensar o acreditar impuestos futuros. Muy bien. ¿Duda o pregunta adicional? sí, yo, profe. Adelante, César.
Yo he checado que al hacer una declaración de persona moral, en- viene el apartado de tanto de compensación como acreditamiento. No sé no sé para qué se utiliza cada una. Muy bien. Un ejemplo, aquí vamos a establecerlo, César, aquí en el caso de IVA, observemos. Vamos a colocar actividades por la cantidad de 10,000. Actividad 0, exenta vamos a colocar igual 0 y no objetas de impuesto 0. Ahora, de esos 10,000, el impuesto cobrado del periodo 1,600. Vamos a colocar que el IVA acreditable son 200 y que el IVA retenido son 300. ¿Para qué? Para que nos dé una cantidad a cargo de 1,100 a pagar. Otras cantidades a cargo, le voy a poner que no. Otras cantidades a favor, mucho menos. Entonces, hasta aquí, César, si te das cuenta, tenemos una cantidad que pagar. Ahora me paso a la determinación de pago. Cantidad a cargo, 1,100. Total de contribuciones, 1,100. ¿Desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto? Sí.